¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba alejando de personas que amas, pero no podías entender por qué? De repente, lazos que parecían inquebrantables comienzan a deshacerse, conexiones importantes se rompen y todo a tu alrededor parece una gran prueba de fe. Pero, ¿y si te dijera que ese dolor que sientes puede ser, en realidad, un llamado divino hacia algo grandioso? Sí, lo que parece una pérdida puede ser la mano de Dios separándote para un propósito mayor. La Biblia nos muestra que Dios llamó a sus elegidos a separarse de sus familias, romper lazos y dejarlo todo atrás. Abraham, José, Moisés, todos ellos pasaron por un proceso de separación antes de ser exaltados. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios aleja a ciertas personas de nuestro camino? En los próximos minutos entenderás por qué esa separación no es un castigo, sino un llamado divino. Y más aún, verás cómo ese distanciamiento puede ser la clave para tu transformación espiritual. Así que prepara tu corazón. Este mensaje puede cambiar tu vida y abrir tus ojos a algo que nunca habías notado antes. Lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un propósito, y cuando comprendes eso, todo cambia. Pero antes de continuar, dale me gusta y suscríbete al canal, porque aquí hablamos sobre crecimiento espiritual, sabiduría bíblica y reflexiones cristianas que fortalecen tu fe. Y ahora quiero verte declarar esa confianza en Dios. Escribe aquí en los comentarios: confío en el propósito de Dios. Este simple acto ya es un paso de fe para abrazar lo que Él está haciendo en tu vida. No siempre las pérdidas en la vida son fruto del azar o de malas decisiones. A veces, Dios actúa directamente para separar a alguien de ciertos lazos que impiden un crecimiento mayor. Puede parecer injusto en el momento, pero esa separación divina es muchas veces la única manera de preparar a alguien para un llamado de Dios. Existen conexiones que limitan su acción, y por más doloroso que sea, el alejamiento puede ser una forma de liberación. Es difícil aceptar esto cuando se trata de la familia, pero Jesús dejó claro que quien ama a cualquier persona más que a Él no es digno de su propósito mayor. Mateo 10:37. Muchos se aferran a relaciones, amistades o incluso a la estructura familiar de una manera que sofoca el plan de Dios. Piensa en alguien que, desde pequeño, crece escuchando que debe seguir un camino seguro, sin riesgos, sin fe. ¿Cómo podrá esa persona responder al llamado profético si está rodeada de voces que debilitan su confianza en Dios? El alejamiento, en esos casos, puede ser la única forma de romper lazos que impiden una verdadera transformación espiritual. Dios no desea que alguien permanezca atado a un entorno que neutraliza su fe y su propósito mayor. Si observamos la vida de aquellos que fueron usados por Dios, veremos que la mayoría pasó por un periodo de aislamiento antes de la exaltación. Es como el oro siendo refinado en el fuego. La prueba forma parte del proceso. Puede ser que Dios esté permitiendo esta fase en la vida de alguien porque quiere prepararla para algo mayor. Cuando hay resistencia a aceptar esa separación, el dolor se intensifica. Pero cuando hay confianza en Dios, el proceso se vuelve más ligero. Quien aprende a desprenderse de lo que fue quitado puede ser testigo de un crecimiento inesperado. Es natural que una ruptura genere dudas e incluso críticas. Las personas a tu alrededor pueden no entender y seguir insistiendo en que alejarte es un error. Pero cuando Dios está al mando, hay un propósito mayor detrás de cada cambio. Si alguien no puede ir a donde Dios quiere llevar a otra persona, entonces la separación no solo es necesaria, sino inevitable. La gran pregunta es, ¿está esa persona lista para obedecer a Dios incluso sin comprender completamente lo que Él está haciendo? La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que dejar atrás todo lo que conocían para cumplir el llamado de Dios. Abraham, por ejemplo, recibió una orden directa del Señor: salir de su tierra, de su familia y de la casa de su padre. Génesis 12:1. No fue solo un cambio de dirección, sino un rompimiento con el pasado, con tradiciones y con cualquier dependencia que pudiera obstaculizar su crecimiento espiritual.
Dios estaba separando a Abraham porque tenía un propósito mayor, algo que no podía realizarse si seguía aferrado a sus antiguas raíces. José es otro gran ejemplo. Su alejamiento no fue planeado ni deseado, pero formaba parte del llamado profético de Dios. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera, José podría haberse rebelado contra Dios, pero eligió confiar. Si se hubiera quedado en su hogar, rodeado por su familia, nunca se habría convertido en el gobernador de Egipto. A veces, Dios usa incluso la injusticia y el sufrimiento para llevar a alguien exactamente al lugar donde Él desea. Lo que parece una pérdida puede ser, en realidad, una plataforma para algo mucho mayor. Moisés también tuvo que romper lazos para cumplir su llamado. Criado como un príncipe en Egipto, lo tenía todo: comodidad, poder y prestigio. Pero Dios lo llamó a liberar a su pueblo, y eso requirió un alejamiento radical. Moisés dejó el palacio y pasó años en el desierto, siendo moldeado para la misión que vendría después. Si se hubiera aferrado a su posición de privilegio, nunca habría experimentado la transformación espiritual necesaria para convertirse en el libertador de Israel. ¿Cuántas personas hoy en día no están atrapadas en su zona de confort, sin darse cuenta de que Dios está intentando sacarlas de ahí para algo mucho más grande? Mucha gente ve la separación como un castigo, pero realmente lo es. La mayoría de las veces, Dios permite ciertos alejamientos no para castigar, sino para proteger. Algunas conexiones no forman parte de su plan y terminan siendo un obstáculo para el crecimiento espiritual. En Romanos 8:28 está escrito que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto significa que incluso una pérdida dolorosa puede ser una liberación divina. No toda compañía es beneficiosa, y a veces romper un vínculo es la única forma de seguir el propósito mayor que Dios preparó. Mirando hacia atrás, ¿cuántas personas no se han quedado atrapadas en amistades o relaciones que les impidieron avanzar? Cuando alguien se niega a soltar aquello que Dios está tratando de remover, termina retrasando su propio crecimiento. Imagina un pajarito cuya jaula está abierta, pero que se niega a salir por miedo a lo desconocido. Eso les sucede a muchas personas. Dios abre la puerta, pero siguen aferradas a lo que conocen sin darse cuenta de que se están privando de algo mucho más grande. La verdad es que el alejamiento no siempre tiene sentido en el momento. José no entendió de inmediato por qué fue separado de su familia. Moisés no sabía que su tiempo en el desierto era una preparación para liderar a todo un pueblo, pero al final todo tuvo sentido. Cuando Dios quita a alguien de la vida de una persona, nunca deja un vacío sin propósito. A veces, lo que parece ser una pérdida es, en realidad, una fase de transición hacia algo mucho mayor. El problema es que no todos están dispuestos a confiar en ese proceso. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios separa? Primero, dejar de resistirse. El crecimiento requiere fe, desapego y un corazón dispuesto a aceptar cambios. Luego, buscar discernimiento para entender lo que Él está enseñando en esa etapa. Tal vez sea una prueba de confianza, un período de transformación espiritual o una preparación para algo que aún no se puede ver. Lo importante es recordar que Dios nunca cierra una puerta sin tener un plan mucho mejor. Lo que parece ser un final puede, en realidad, ser solo el comienzo de algo extraordinario. No se puede caminar con Dios mientras se sigue aferrado a todo lo que nos ata al pasado. Abraham escuchó el llamado de Dios y salió sin saber a dónde iba. Eso exige un nivel de confianza que pocos están dispuestos a tener. La fe verdadera no necesita garantías, solo la certeza de que Dios tiene el control. Muchos quieren vivir el propósito de Dios, pero sin renunciar a la comodidad y la seguridad de lo conocido. Pero seguir a Cristo requiere romper lazos, dejar atrás el miedo y lanzarse a lo desconocido, confiando en que Él está guiando el camino. José es uno de los mayores ejemplos de desapego en la Biblia. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado en la casa de Potifar, cualquiera en su lugar se habría quedado atrapado en el dolor y el resentimiento.
Pero José no miró hacia atrás. Entendió que cada alejamiento formaba parte del plan de Dios. Al final, fue ese camino doloroso el que lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto. Si se hubiera resistido a la separación, nunca habría alcanzado la posición que Dios había preparado para él. El problema es que muchos no quieren pasar por el proceso. El miedo a perder hace que mucha gente pierda lo que realmente importa. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujo y poder, pero tuvo que dejarlo todo atrás para cumplir con el llamado de Dios. Pudo haber elegido la vida cómoda en Egipto, pero su misión era liberar a un pueblo. Quienes no aprenden a soltar lo que ya no forma parte del plan de Dios, terminan convirtiéndose en prisioneros de su propia inseguridad. Aferrarse a lo incorrecto puede impedirle a una persona vivir algo mucho más grande. ¿Y tú? ¿Será que estás aferrado a algo que Dios ya te pidió que dejaras ir? Seguir a Cristo significa confiar, incluso cuando el camino no tiene sentido. Es entender que toda separación permitida por Dios tiene un propósito mayor. La fe no es solo decir que confías, sino actuar como alguien que confía. Y a veces, eso significa desapegarse, romper ciclos y seguir adelante, aunque no se vea con claridad lo que viene después. Mucha gente piensa que el mayor enemigo del propósito de Dios es el pecado, pero a veces es el apego. El problema no solo está en las cosas malas, sino también en aquellas que parecen buenas, pero nos mantienen en el lugar equivocado. José amaba a su familia, pero si se hubiera quedado en casa, nunca habría llegado a ser gobernador de Egipto. Moisés creció en el palacio y pudo haber elegido una vida cómoda, pero su llamado requería que rompiera con su pasado. El apego puede ser un lazo invisible que impide que alguien dé el siguiente paso en el camino de Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas nunca avanzan? Incluso sienten que Dios los está llamando a algo más grande, pero no logran soltar lo que los mantiene atados. Puede ser una relación que ya no tiene sentido, una amistad que más daña que ayuda, o incluso un sueño personal que no se alinea con el propósito divino. El problema es que muchas veces Dios solo revela el siguiente nivel después de que la persona tiene el coraje de dejar atrás el anterior. Mientras haya resistencia, el crecimiento se detiene. Jesús fue muy claro al decir que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Esto significa que no se puede avanzar mientras la mente y el corazón están aferrados a lo que ya pasó. ¿Cuántas oportunidades se pierden porque las personas no logran desprenderse de lo que ya no forma parte del plan? Quien quiere vivir algo nuevo debe entender que algunas despedidas son necesarias. Pero muchas veces, el dolor de la separación hace que la gente resista lo que Dios está tratando de hacer. ¿Y tú? ¿Será que Dios ya ha intentado alejar a alguien de tu vida y tú sigues insistiendo en mantenerlo cerca? Si Él está removiendo algo, ten la certeza de que es para abrir espacio para algo mejor. Pero mientras te niegues a soltarlo, no tendrás las manos libres para recibir lo nuevo. El apego puede ser el mayor impedimento para el crecimiento espiritual. Y cuando Dios quiere llevarnos más lejos, Él exige que dejemos algunas cosas atrás. Seguir a Cristo tiene un precio, y no siempre es fácil pagarlo. Desde el principio, Jesús dejó claro que quienes decidan caminar con Él enfrentarán rechazo, críticas y, en algunos casos, incluso el alejamiento de seres queridos. El mundo tiene su propio estándar, y quien camina fuera de él es visto como alguien extraño. ¿Pero vale la pena renunciar al llamado de Dios solo para agradar a los demás? Muchos desisten porque no soportan la soledad temporal que la obediencia puede traer, pero olvidan que, al final, quien pierde para el mundo nunca gana en el reino. El problema es que la necesidad de aceptación puede hacer que alguien se convierta en prisionero de las opiniones de los demás. Cuando una persona decide vivir para Dios, inevitablemente será confrontada por quienes no entienden esa elección. Jesús mismo dijo que el mundo odiaría a sus seguidores porque no pertenecen a Él. Juan 15:18-19. Esto significa que el rechazo es parte del proceso.
Quien intenta seguir a Cristo sin desagradar a nadie, termina viviendo un evangelio tibio, sin verdadera transformación. ¿Cuántas veces alguien ha dejado de tomar la decisión correcta por miedo a lo que los demás pensarían? El problema es que, al final, esas mismas personas que hoy critican no estarán allí para rendir cuentas delante de Dios. Quienes son llamados a algo más grande necesitan estar dispuestos a enfrentar períodos de aislamiento. Es como un atleta en preparación. Mientras los demás se divierten, él entrena. Mientras otros descansan, él se fortalece. El llamado de Dios exige renuncia, y esa renuncia siempre viene antes de la recompensa. ¿Y tú? ¿Has estado evitando tu llamado por miedo a lo que otros pensarán? Porque cuando Dios quiere elevar a alguien, primero prueba la disposición de esa persona para mantenerse firme, incluso cuando nadie más la entiende. Y para quienes pasan esa prueba, hay algo aún más grande esperando. Cuando Dios llama a alguien a un propósito más grande, no quiere que esa persona tenga un plan B. Eso es lo que Eliseo demostró cuando mató a los bueyes y quemó el arado antes de seguir a Elías. No dejó ninguna ruta de escape. No guardó nada para volver atrás si cambiaba de opinión. Este tipo de decisión muestra que entendió algo esencial. Cuando Dios nos llama a algo nuevo, necesitamos romper con lo que nos ata al pasado. Si hay una puerta abierta hacia el pasado, el enemigo siempre intentará usarla para hacernos retroceder. Muchas personas fracasan en su caminar espiritual porque nunca queman de verdad los puentes que las unen a lo que Dios ya les dijo que dejaran atrás. Dicen que quieren cambiar, pero mantienen contactos, hábitos y ambientes que refuerzan los mismos comportamientos antiguos. Quien intenta servir a Dios sin desligarse completamente del pasado, corre el riesgo de, en un momento de debilidad, regresar a lo que ya debería haber sido enterrado. La verdad es que sin renuncia, no hay transformación. ¿Cuántos han intentado seguir un llamado sin cortar de raíz las ataduras con el pasado? Relaciones que debilitan la fe, amistades que alejan de Dios, ambientes que siempre conducen al error. Si alguien quiere crecer espiritualmente, debe tomar decisiones radicales. Jesús mismo dijo que nadie pone vino nuevo en odres viejos, es decir, no sirve querer algo nuevo manteniendo la estructura antigua. El pasado debe servir como aprendizaje, no como residencia. ¿Y tú? ¿Estás manteniendo algún puente que debería haber sido destruido? Porque cuando Dios abre un nuevo camino, quiere que caminemos por él sin mirar atrás. Y generalmente, quienes aceptan ese desafío son los que están a punto de vivir algo grandioso. Si hay un patrón claro en la Biblia, es este. Dios siempre separa antes de exaltar. Abraham tuvo que dejar su tierra antes de convertirse en el padre de naciones. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar a Israel. Esto sucede porque Dios prepara en el aislamiento a quienes Él quiere elevar. Muchos quieren la exaltación, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso. Sin esa etapa, la promoción no llega. Dios no entrega grandes responsabilidades a quienes aún están atados al pasado. El problema es que la separación puede parecer un castigo, cuando en realidad es un filtro divino. Cuando Dios quiere transformar a alguien, primero remueve todo lo que estorba. Amistades que limitan, relaciones que desvían, ambientes que sofocan. Él aleja todo lo que impide el crecimiento. Eso duele, porque nuestra naturaleza humana busca seguridad, pero la fe exige confianza en Dios, incluso cuando no entendemos por qué ciertos alejamientos ocurren. Lo que parece una pérdida, en realidad, es una preparación. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido abandonado, sin entender que estaba siendo apartado para algo más grande? Si José no hubiera sido vendido, jamás habría llegado al palacio. Si Moisés no hubiera huido de Egipto, no habría sido preparado para liberar a su pueblo. La separación es un indicio de que Dios está llevando a esa persona a un nivel más alto. El gran error es intentar aferrarse a lo que Dios ya ordenó dejar atrás. La verdadera fe significa soltar lo que ya no tiene lugar en la siguiente fase. ¿Y tú? ¿Será que estás resistiendo al proceso que debería estar preparándote para algo grandioso?
Porque quienes confían en el propósito de Dios, incluso en medio del aislamiento, son exactamente aquellos que Él está a punto de exaltar. Ahora que entiendes por qué Dios corta ciertos lazos en tu vida, la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar ese proceso? Porque resistirse a la separación solo prolonga el sufrimiento. ¿Cuántas veces has intentado aferrarte a algo que Dios claramente estaba removiendo? Relaciones, amistades, ambientes, todo lo que no está alineado con su propósito debe quedar atrás. Dios no puede llevarte hacia adelante si sigues atado a lo que ya debería haber quedado en el pasado. Y aún más, ¿tienes suficiente fe para confiar en que este alejamiento forma parte del plan divino? Porque cuando Dios se para, no solo te está sacando de algo, sino que también te está preparando para algo más grande. Abraham, José, Moisés, ninguno de ellos veía claramente lo que vendría, pero su obediencia los llevó a la exaltación. Si realmente deseas crecer espiritualmente, necesitas estar listo para renunciar a lo que sea necesario. Entonces, dime, ¿qué lazos necesitas romper para avanzar en el propósito que Dios tiene para ti? No ignores las señales. Lo que hoy parece una pérdida puede ser la clave para tu transformación espiritual. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte en los comentarios lo que Dios te está enseñando en este momento. Tu experiencia puede animar a otras personas que están pasando por el mismo proceso. Y no te detengas aquí. Si este video tuvo sentido para ti, sigue aprendiendo sobre el crecimiento espiritual y el llamado de Dios. Mira los próximos videos del canal y suscríbete para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu camino. Activa las notificaciones y avancemos juntos en el propósito de Él.